Hola, los saluda Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia, ASAGIO. Reciban la más cordial bienvenida a este espacio creado por ASAGIO, el podcast Hablando con el Especialista. Este episodio llega a ustedes gracias al gentil auspicio de BMI y de DNA Institute y está abierto para la pauta comercial de los aliados estratégicos que quieran acompañarnos en este año 2024. Ahorra y rentabiliza bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Para más información, contáctanos al 311-412-5182. Este es nuestro episodio número 16 y es el primero de 2024, que se estrena en enero. La doctora Lorena Andrea Muñoz Guzmán, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, de Medellín, ha preparado la revisión del artículo Rendimiento clínico de un ensayo dedicado, basado en orina, para la detección del virus del papiloma humano y la neoplasia intraepitelial cervical, el cual fue publicado en el International Journal of Women's Health en el volumen 15 de diciembre de 2023. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctora Muñoz Guzmán? Muy contenta de estar en este espacio académico. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, gracias a ti por participar. Lorena, ¿quién es el autor principal del estudio y cuáles son sus filiaciones académicas? El autor principal del estudio es el Dr. Jun Shao, quien es un ginecólogo que pertenece al Departamento de Ginecología y Obstetricia del People's Hospital de la Universidad de Pekín en China. Este señor ha publicado múltiples artículos sobre el virus del papiloma humano y también sobre otros temas relevantes tanto de la ginecología como de la obstetricia. Bien interesante. Nos comienza a llegar cada vez más literatura china. Una cultura bastante interesante en muchos aspectos. Y Andrea, ¿qué se sabe del tema y cuál es la pregunta e hipótesis de investigación? Bueno, doctor, entonces sabemos que el cáncer de cuello uterino ocupa el cuarto lugar entre las mujeres a nivel mundial según las estadísticas globales del cáncer para el 2020 y aproximadamente el 20% de estos nuevos casos fue informado en China. Sabemos que el cáncer de cuello uterino está altamente relacionado con la infección persistente por el virus del papiloma humano. Por eso, la Organización Mundial de la Salud actualmente recomienda un programa de tamización tanto con citología como con pruebas para el virus del papiloma humano. Sin embargo, la cobertura y el cumplimiento de la tamización de rutina son relativamente bajos en algunos países, debido a diferencias regionales y étnicas, así como a entornos en general de bajos recursos, especialmente para las poblaciones rurales. Para China, los autores nos reportan que solo el 25% de las mujeres entre los 20 y los 64 años habían asistido previamente a algún tipo de tamizaje para el 2015 y el 50% de los nuevos casos que tuvieron fueron en pacientes que nunca habían sido adecuadamente examinadas en algún programa de tamización. Además, recordemos que la pandemia del COVID-19 contribuyó enormemente a obstaculizar programas para la prevención. En comparación con la muestra o la toma invasiva que requerimos actualmente para la citología o para la prueba de papiloma humano, un estudio en orina parece ser una muestra más fácil de tomar y esto ellos proponen que podría aumentar la participación en la detección de rutina. Estudios recientes como algunos metaanálisis han indicado que la prueba en orina ha demostrado tener una precisión similar a las pruebas cervicales para la detección de la neoplasia intraepitelial cervical. Sin embargo, los resultados clínicos en orina han variado considerablemente actualmente y no tenemos un ensayo que esté disponible en el mercado para uso general. En este estudio, el objetivo fue evaluar el rendimiento clínico de una prueba específica en orina para el virus del papiloma humano que fue recientemente desarrollada en China llamada Cerviclear. Esta prueba está disponible para la comercialización en China y fue desarrollada por una compañía llamada New Horizon Health, que es una compañía especializada en investigación y en el desarrollo de productos de tamización para cáncer colorectal, gástrico y cervical. Bueno, muy interesante esta introducción. Me llama la atención, confirmando pues que muchas condiciones de salud tristemente afectan
desigualmente a las clases menos favorecidas social y económicamente. Y aquí pues vemos que en este contexto la mitad de las pacientes con cáncer finalmente nunca se habían hecho una tamización adecuada, y eso es una realidad también propia. Y Lorena, ¿cómo se realizó el estudio? Bueno, los autores plantean que este es un estudio clínico prospectivo basado tanto en registros, además que se realizó en varios centros, como el Hospital People's Hospital, el Hospital Tercer afiliado de la Universidad de Shenzhou y el primer hospital de la Universidad de Nanjing, entre septiembre y diciembre del 2021. Las participantes elegibles fueron aquellas pacientes que tenían entre 20 y 65 años, con antecedentes de actividad sexual y con indicación de colposcopia, debido a un resultado anormal en la citología o con infección documentada por BPH 16 o 18. Se excluyeron aquellas pacientes que estaban embarazadas o tratadas previamente por enfermedad cervical, incluyendo, por ejemplo, antecedente de conización, histerectomía o haber recibido por alguna razón quimioterapia neoadyuvante. Adicionalmente, también se excluyeron las pacientes con alguna enfermedad ginecológica aguda, otros tumores malignos o enfermedades sistémicas graves. Vale la pena mencionar que este estudio contó con la aprobación del Comité de Ética de todos los hospitales que participaron. Las participantes fueron identificadas y se les explicó con detalle en qué consistía el estudio y diligenciaron un consentimiento informado por escrito antes de ser incluidas en el estudio. En cuanto a cómo se realizaron las pruebas, todas las participantes proporcionaron 20 centímetros cúbicos de la primera orina antes de la exploración ginecológica con un kit específico que hace parte del estudio o de la prueba de Cerviclir. A continuación, estas muestras se recogieron las muestras cervicales mediante un recolector clínico usando un cepillo cervical de la corporación Telgen en el sentido de 2 giros de 360 grados durante la exploración pélvica. Todas las muestras se transportaron al laboratorio central de New Horizons para posteriormente realizar la prueba de virus de papiloma humano de alto riesgo. En cuanto a la colposcopia, esta fue realizada por un ginecólogo que desconocía los resultados de la prueba de orina. Después de la tinción con ácido acético se realizaron biopsias de las lesiones sospechosas y curetaje endocervical. En caso de que no hubiera ninguna lesión sospechosa, se tomaban muestras de los 4 cuadrantes cerca de la unión escamocolumnar. Las pruebas de BPH de alto riesgo para las muestras de orina y las pruebas cervicales se realizaron en un laboratorio central siguiendo las instrucciones de cada uno de los fabricantes y los datos clínicos fueron ocultados al personal del laboratorio que realizó esto. La amplificación del virus de ADN del papiloma humano de los genotipos de alto riesgo en las muestras de orina se realizó utilizando PCR en tiempo real, la cual es capaz de identificar los 14 genotipos que son de alto riesgo en el virus de papiloma humano. Hay que mencionar respecto al ensayo de laboratorio que los genotipos 16 y 18 tienen como su propio tinte fluorescente, mientras que los otros genotipos de alto riesgo se detectan en conjunto. Igualmente, para la prueba de ADN BPH de alto riesgo se realizó utilizando el kit de Telgen, como ya les había comentado, también utilizando la PCR en tiempo real y con una técnica similar que también detectaba por separado 16 y 18 y los otros genotipos de alto riesgo. El resultado final de la prueba de orina y de las muestras cervicales se definió como un resultado válido cuando tenía un control positivo y controles negativos disponibles, y si después de 2 repeticiones no se lograba obtener este resultado, se clasificaba como un resultado no válido. El estándar de oro para comparar las muestras fue el diagnóstico histológico. Las muestras histológicas de las biopsias fueron identificadas y estudiadas por un patólogo profesional y revisadas por otro patólogo, que esto sí sabía la información clínica de las pacientes, pero desconocía cuáles habían sido sus resultados en orina. Histológicamente, los desenlaces se definieron como tener un mayor a NIC2, lo cual incluía NIC2, NIC3, cáncer microinvasivo o carcinoma de células escamosas, de acuerdo a la última clasificación de la OMS publicada en el 2020.
Para el cálculo del tamaño de la muestra, este se basó en la hipótesis de que la sensibilidad de la prueba en orina para detectar NIC2 o más no era inferior al 85%, con una tasa de error tipo 1 de 2 colas de 0.05 y una potencia del 80%, se necesitarían alrededor de 65 pacientes con NIC2 o más. En cuanto a los métodos estadísticos, se utilizó estadística descriptiva y incluyeron también para la correlación o la concordancia el índice de capa de Cohen para definir qué tan concordantes eran las muestras. Por ejemplo, 0.41 a 0.6 se valoraba como una concordancia moderada, entre 0.6 a 0.8 como una concordancia sustancial y mayor a 0.8 hasta 1 como una concordancia perfecta. Ellos consideraron como un valor estadísticamente significativo la P menor a 0.05. Bueno, muy interesante la forma como lo hacen. Bueno, seguramente ya vamos a explorar más cosas, pero el tema de que sea en orina evidentemente facilitaría mucho la tamización en un concepto de tamización general, que es que las pruebas sean aceptables para las personas, y a veces el tema de tener que requerir un examen ginecológico puede limitar de alguna manera este tipo de cribado. Otra cosa curiosa siempre con los materiales y métodos son los criterios de exclusión. Evidentemente los clínicos no somos muy juiciosos en aplicar en la práctica todos los criterios de exclusión, pero para el tema de investigación sí deben ser muy rigurosos. En la práctica cotidiana uno va a tener una miscelánea de pacientes pues, que están incluidas en los criterios de exclusión, pero bueno, no es la discusión de hoy. Y doctora Muñoz, ¿cuáles fueron los resultados principales de este estudio? Bueno, de un total de 811 pacientes que fueron reclutados, encontraron 766 elegibles y se analizaron un total de 732 muestras de orina y cervicales que fueron validadas y emparejadas. Permítame, yo entiendo algo. Allá el cálculo de la potencia del estudio era 67 pacientes y tienen 732, ¿no es verdad? Necesitaban 65 pacientes que tuvieran NIC2 o más. Ya, entiendo. Entonces sí, ya vamos a ver los resultados. Es diferente correcto. las participantes a las que finalmente tengan NIC2. Exacto. Bueno. La edad media de las pacientes en el estudio fue 41 años y en cuanto al rendimiento clínico para la detección de la neoplasia intraepitelial cervical, de las 732 mujeres finalmente incluidas, 130 fueron las que tuvieron la confirmación histológica mayor a NIC2, de las cuales 75 tenían NIC2, 40 tenían NIC3 y 15 tenían cáncer microinvasivo o más avanzado. Para la detección de NIC2 o más, la sensibilidad de la prueba de virus de alto o de genotipos de alto riesgo en las muestras de orina fue el 87.6% y cervicales del 94.6%, con una P de 0.049, lo cual fue estadísticamente significativo. La especificidad de la prueba del virus de papiloma humano de alto riesgo mostró diferencias significativas entre las pruebas de orina y las pruebas cervicales. Para la prueba, siendo la prueba basada en orina con una mejor especificidad que las muestras cervicales, con un 33.5% respecto al 26%. Para la detección de NIC3 o más, la sensibilidad fue del 85.4 y del 94.5 en muestras de orina y muestras cervicales, indicando que no había diferencia estadísticamente significativa en este aspecto. Sin embargo, sí hubo una diferencia significativa entre las dos pruebas en cuanto a la especificidad, siendo 31% para las muestras en orina y 24% para las muestras cervicales. Respecto al rendimiento para la detección de los genotipos en NIC2 o más, ellos realizaron un análisis por subgrupos para analizar el rendimiento de los tipos 16 y 18 y otros tipos en NIC2 o más. Mostraron que la especificidad en orina fue el 82.2% y 94.5% respectivamente, y la especificidad de BPH16 en las muestras de orina fue mejor que en las muestras cervicales, con un 82.2 versus un 78%, lo cual fue estadísticamente significativo. En cuanto a la sensibilidad de los genotipos de BPH, no fue estadísticamente significativa entre ambas muestras.
Finalmente, lo que les mencionaba en la parte de cómo se realizó el estudio, la concordancia entre las diferentes muestras, se encontró una concordancia general entre las pruebas de orina y las pruebas cervicales del 80.7%, con una concordancia positiva del 83.1% y una concordancia negativa del 72.7%. La detección de los genotipos de alto riesgo en orina mostró una concordancia moderada con las muestras cervicales, y la concordancia general para los tipos 16, 18 y otros fue el 91.6%, 96.5% y 81.6% respectivamente, lo que nos habla de una concordancia sustancial entre las pruebas de orina y las pruebas cervicales. Bueno, muy bien. Entonces, como resumiendo, la prueba de orina es discretamente menos sensible que la cervical y discretamente más específica, ¿cierto? Correcto. Bueno, otro concepto de la tamización es que las pruebas sean muy sensibles. Entonces, podría ser una limitante eventual, esa disminución discreta de la sensibilidad. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones de los autores, doctora Muñoz? Bueno, los autores concluyen que en la actualidad los métodos de detección del cáncer de cuello uterino incluyen tanto la citología como la prueba, las cuales ambas dependen del clínico que tome la prueba y son procedimientos que requieren una recolección más invasiva. Un método de detección no invasivo como las muestras en orina podría mejorar la cobertura de la tamización de cuello uterino. En el estudio se evaluó y se confirmó el rendimiento clínico de un nuevo ensayo basado en ADN, el cual ya está estandarizado y fue especialmente diseñado para las pruebas en orina. Como acabo de decir, doctor, se demostró que la sensibilidad para la detección en NIC2 o más en mujeres referidas fue casi el mismo nivel en muestras de orina comparado con muestras cervicales, que recordemos es 87.6% versus 94.6%. La sensibilidad y la especificidad en las dos muestras se desempeñaron de manera similar, lo que demuestra que la prueba CerviClear, que fue la que ellos utilizaron, tiene un potencial sustancial para ser aplicada en la detección de la neoplasia intraepitelial cervical. Los autores del estudio finalmente concluyen que las muestras en orina tienen una sensibilidad que es comparable a las muestras cervicales recogidas por un médico, lo cual las puede convertir en una medida viable para atraer a las personas que no están habituadas a los programas de tamización por diferentes razones y especialmente en entornos con poca infraestructura. Ellos mencionan también que se necesitan estudios adicionales para evaluar y mejorar la precisión de la prueba. Muy bien, Lorena. ¿Y qué debilidades has identificado en este estudio? Por ahora los resultados de este estudio, doctor, son difíciles de comparar. En primer lugar, porque hay mucha heterogeneidad entre los estudios similares que se han realizado en muestras de orina. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre los ensayos utilizados en los kits de recolección y en la forma en cómo se toman las muestras. Otros factores que podrían tener una gran influencia, esas son las condiciones de almacenamiento, la extracción del ADN, la amplificación y el transporte, todos los cuales son puntos que pueden afectar el rendimiento clínico. Otro punto que me causa inquietud respecto a este estudio es que los autores en la financiación del estudio no mencionan ningún tipo de financiación. Sin embargo, en los conflictos de interés, uno de los autores, que no es el autor principal, menciona que es el director médico de la compañía que produce el ensayo que utilizaron. Entonces, los demás autores no declaran conflicto de interés, pero este punto sí es muy interesante, que me parece que no deberíamos dar por sentado. Sí, señora. Bueno, digamos que por lo menos está declarado el conflicto. Y ya Lorena Andrea, ¿qué opina de los cambios que este estudio, recientemente publicado hace un mes, puede traer para la práctica clínica cotidiana de nosotros, los ginecólogos en Colombia? En general considero que el estudio está muy bien planteado y elaborado. Me gustaría resaltar que al final del estudio los autores disponen de un correo electrónico para solicitar los datos en caso de que cualquier persona, pues, teóricamente lo ponen ellos, solicite los datos y pueda compararlos en otros estudios. Indudablemente
a tener ensayos en orina que permitan pues, detectar con una muy buena sensibilidad y cierta especificidad la detección del virus del papiloma humano, puede revolucionar los programas de tamización en la medida en que va a ser una muestra más fácil de recolectar y esto va a atraer a muchas más personas. No olvidemos que hay de una forma similar a China, nosotros también tenemos una gran incidencia de cáncer de cuello uterino, siendo el segundo cáncer más frecuente en las mujeres, y que nuestra cobertura en programas de tamización ha variado dependiendo de los datos. Para la encuesta nacional de demografía y salud del 2015 se refería que alrededor del 94% de las mujeres habían tenido una citología en algún momento de su vida. Sin embargo, en un estudio publicado en el 2020 se encontró que este porcentaje de cobertura de la tamización varía entre las regiones del país y en algunos lugares como los más apartados puede ser alrededor hasta del 20%. Como mencionan los autores del artículo, este no es el único estudio de muestras de orina que se ha realizado y sería muy interesante ver estudios propios o estudios realizados de forma homogénea con las mismas muestras y los mismos ensayos. Traer esas pruebas a Colombia, recolectar nuestros propios datos y evaluar la reproducibilidad y el comportamiento en nuestro medio. Adicionalmente, comparar los costos y sobre todo que sean trabajos sin conflictos de interés que den pie a dudas importantes en este aspecto. Muy interesante, Lorena, muy interesante la cosa. Sí, estos son temas para seguir la pista, qué evolución van teniendo y cómo se aplican para mejorar la salud de nuestras mujeres. Bueno, muchas gracias por participar, muy buena revisión, felicitaciones, excelente todo el resumen que nos has presentado el día de hoy, Andrea. Muchas gracias, doctor Murillo, por la invitación, por permitirnos compartir el conocimiento y por ofrecer estos espacios académicos que nos permiten compartir y continuar el aprendizaje y la actualización cada día. A todos los que nos están escuchando, muchas gracias por su atención y la invitación para ustedes es estar siempre atentos a las actividades de Asagio, que tiene las puertas abiertas para todos nosotros. Bueno, gracias a ti nuevamente. Asagio agradece su interés en el contenido y a nuestros patrocinadores BMI y DNA Institute, y les reiteramos que este espacio está abierto para la pauta comercial de nuevos aliados estratégicos. Esperamos cada cuarto jueves de mes con un nuevo episodio de nuestro podcast Hablando con el Especialista, donde estaremos revisando las publicaciones originales en las revistas de alto impacto más recientes de la especialidad. Hasta pronto.